Bienvenida a esta segunda sesión del curso de producción audiovisual. El día de hoy vamos a estar hablando un poco al respecto de este tema que es sumamente interesante y es sumamente importante conocer porque nos va a permitir crear un plano bien hecho, psicológicamente y técnicamente bien hecho. Entonces, quisiera que me dijeran, ¿habían escuchado este término composición en este tema audiovisual? ¿O qué idea les da composición? ¿Alguien? Bueno, cuando decimos composición, estamos hablando de la forma, imagínense esto, ustedes están viendo a través de la cámara. Entonces es la forma de cómo se va a percibir todo lo que la cámara va a enfocar. Entonces, cuando hablamos de composición, hay ciertas reglas que nosotros debemos de seguir y pues va a depender de qué es lo que queramos hacer. No siempre, por ejemplo, en una película, en un documental, en un cortometraje, no ponemos la cámara solo porque se mira bonito. No, no, no. Hay cierta cuestión psicológica atrás, hay cierta cuestión técnica y pues lo interesante es que nosotros podamos conocer qué es lo que se está desarrollando a través de cada uno de, de ese lenguaje audiovisual, ¿no? Al final tendríamos que hablar del lenguaje audiovisual y es la forma, porque recuérdense, si uno va a poner una cámara es como que los ojos de la persona, entonces dependiendo de cómo uno coloque ese aparato, entonces así va a ser la interpretación que le vamos a dar. Entonces, cuando hablamos de componer, estamos hablando de cómo vamos a situar los elementos dentro de ese encuadre de cámara, ¿sí? Estamos hablando que, por ejemplo, en dónde vamos a colocar a las personas, en dónde vamos a colocar los objetos importantes, dónde van a estar todos aquellos props, se le llama. Los props son los accesorios que vamos a utilizar, por ejemplo, un candelabro, un folleto, etcétera. Entonces, todos esos son props que nosotros debemos de definir dónde es que los queremos. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de composición, necesariamente tenemos que hablar de reglas. Y hay una regla, que es la primera que vamos a ver, y esta regla está presente en todo lo que veamos nosotros de producciones de películas y de todo, y es esta, la regla de tercios. ¿Habían escuchado la regla de tercios? ¿No? Bueno, la En regla mi de... caso no. No, gracias. La regla de tercios es una regla que nos indica que nosotros debemos de dividir la pantalla en dos líneas verticales y dos líneas horizontales, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, pues hay dos líneas y hacemos 9 cuadrantes, ¿no? Entonces, esto aplica para fotografía, esto aplica para video, para ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo interesante de la regla de tercios? La regla de tercios indica lo siguiente, que en el punto donde se intersectan una línea vertical y una línea horizontal, ese es un punto fuerte de la composición. Quiere decir que si yo quiero que las personas se sitúen o vean con más facilidad el elemento, yo lo voy a ubicar en esta parte, en esta parte, en esta parte o en esta parte. ¿Estamos? Por eso es que ustedes ven una película y una película, bueno, se da porque también se da el caso, también es otra regla de composición, pero si se dan cuenta, casi nunca hay un plano así centrado. Hay ciertas excepciones y ahorita las vamos a ver, pero regularmente está tirado hacia uno de estos puntos. Y vamos a ver qué es lo que se logra con esto. Voy a poner aquí. Dígame alguna película. Vamos a buscar en YouTube.
Díganme alguna película. Vamos a ver. ¿Alguna de ustedes? Hay Godzilla. Godzilla contra Kong. Ustedes eran del Team Kong, ¿no? Ah, está buena. Yo ni la he visto. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver el tráiler. Y vamos a ver si los planos que nos presentan pues, cumplen con alguna de esas cosas. Vean pues. ¿Desde dónde apareció esto, no? Este helicóptero apareció más o menos desde este punto. Vean. Vean dónde están situando a esta persona. ¿Sí? Aquí cuando uno compone hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay algo que se llama el espacio negativo. El espacio negativo es el espacio donde no existe la presencia del personaje. Por ejemplo, en este caso ella está viendo hacia acá. Sería raro que la toma estuviera aquí y estuviéramos viendo todo esto, pero aquí atrás de ella, ¿no? Eso sería un espacio negativo incorrecto. Y hay una regla, la regla se llama la regla de la vista, que digamos siempre dice que el espacio negativo debe de ir hacia el punto donde está observando la persona. ¿Sí? En este caso ella está viendo para acá. ¡Chum! El espacio negativo, que es todo esto, automáticamente tiene que ser hacia donde ella está viendo. ¿Estamos? No puede ser hacia acá. Entonces vean, si más o menos le hacemos un cálculo, la regla de tercios estaría por aquí. Una línea por acá y una línea por acá. Y más o menos en este punto se intersectarían las líneas. La otra estaría como por aquí. Vamos a seguir viendo más planos. Vean de dónde aparece. ¿Por qué no están centrados los planos que ellos nos muestran? ¿Sí? Vean aquí dónde está la cara. Regla de tercios, ¿no? ¿Sí? Vean, si se dan cuenta, incluso en este, parecería que estuviera en el centro, pero está más tirado hacia acá. Está más tirado hacia la derecha. Miren esto. Miren este planito. Regla de tercios. ¿Y hacia dónde está viendo? Él está viendo hacia acá. El espacio negativo es este. Estamos, vean, está tirado hacia acá. ¿Y él, por qué se hace esto? Porque es regularmente el punto donde uno mira. Se dan cuenta que aquí estaba la persona, está hablando con él. Ahora él, el espacio negativo está para acá. ¿Sí? Bueno, creo que ya quedó claro el punto. No sé si lo logran ver. Pregunto. Sí, está claro, gracias. Sí, se ve ¿Sí? claro. Sí, sí, Bueno, se mira bien. entonces, Se ve vean, bien. esto es una regla que tenemos que aplicar cuando nosotros estemos haciendo nuestras grabaciones, ¿sí? Tratemos de evitar que poner a las personas en el centro, a menos de que pues sea una de las cosas que vamos a ver a continuación, pero regularmente los ponemos en uno de estos puntos. Y vean, aquí hay algo. Si yo pongo a la persona principal en este punto, por ejemplo, la persona secundaria o el elemento secundario que yo quiero enfocar tendría que quedar en este punto más o menos, ¿sí? En el punto opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, si se dan cuenta, nosotros leemos así, en Z. Entonces, lo más fácil es venir acá y automáticamente llevamos la vista hacia acá, ¿sí? Eso es algo que se da por naturaleza de nosotros, ¿sí? Regularmente empezamos viendo un plano acá e inmediatamente acá. Y si lo estamos viendo acá, inmediatamente bajamos la mirada hacia este punto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén grabando, tengan en cuenta la regla de tercios, que es una famosa regla que la podemos encontrar en la mayoría de cosas, películas y todo lo que ustedes quieran en el tema de la producción audiovisual. ¿Estamos?
Entonces, bueno, una vez que tenemos acá nosotros esto, vamos a ver. Ah, sí. Ahí les voy a compartir la sesión. Lo único que quiero que definamos ahí en qué grupo vamos a quedar, por eso no la he compartido. Muy bien. Entonces, estamos acá con esta regla. ¿Para qué más me sirve la regla de tercios? La regla de tercios, estas dos líneas horizontales, me sirven para situar el horizonte también. Aquí tengo un ejemplo. ¿Sí? Vean acá. Esta es una fotografía. Regla de tercios. ¿Sí? Estamos situando a la persona aquí. Pero esta línea, ¿qué está haciendo esta línea? Me está marcando el horizonte de la fotografía, mire. O del plano. ¿Estamos? Entonces, para eso me sirve la regla de tercios. Y estas líneas guías, ustedes las van a poder ver en algunas cámaras. Se puede colocar. Y pues ahí ustedes podrán definir dónde tienen que ubicar a los objetos y a las personas. ¿Estamos? Entonces, vamos a seguir. No sé si hay alguna duda con la regla de tercios. Si no, avanzamos a la siguiente. No, ninguna. Todo está bien claro. Todo claro. Muy bien. Bueno, avancemos entonces. Entonces, cuando ustedes vayan a grabar, utilicen esto, ¿no? Pongan los puntos fuertes de acuerdo a donde necesitan enfocar la mayor parte de la vista de las personas. Muy bien. Por otro lado, tenemos la composición simétrica. La composición simétrica es aquella que nos muestra los objetos ordenados, digámoslo así. Este plano es muy utilizado, por ejemplo, en noticieros, en televisión. Casi todos los planos que ustedes van a ver en televisión son centrados, ¿no? Entonces, ese tipo de composición se le llama composición simétrica, ¿sí? Ahora, se puede utilizar en dos sentidos. Cuando lo que voy a mostrar como parte de mi composición, pues tiene ese elemento de equilibrio, ¿sí? Entonces es justo utilizar este tipo de composiciones. O bien cuando va a haber ausencia de cosas en el entorno y quiero que lo principal sea la persona, entonces voy a utilizar este tipo de composición simétrica. ¿Estamos? Entonces, esto pues es bastante sencillo, no necesita mayor cuestión. Pero sepan ustedes que tenemos esta composición también. Entonces, regla de tercios, composición simétrica, ¿y qué más tenemos? Cuando nosotros vamos a grabar, tratemos de utilizar todo el entorno de la locación, ¿sí? Y tratar de explotarlo al máximo. Por ejemplo, si yo estuviera grabando acá, ustedes se dan cuenta que esto aquí, todo tiende hacia un punto de origen, miren, ¿sí? Tiende hacia el horizonte, no hacia un punto de fuga. Entonces, de esa forma es que yo puedo utilizar este tipo de composición también basándome en el punto de fuga. Es sumamente interesante, por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de cuestiones en edificios, más que todo en arquitectura, se da este tipo de composición. ¿Estamos? Donde todo tiende hacia una línea, hacia un punto de fuga, y a partir de ahí se vuelve interesante la cuestión de hacia dónde vamos a dirigir la vista del televidente o del espectador. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda con esto ustedes, cuéntenme, ¿cómo lo ven? Pues buenas tardes.
A mí me parece interesante porque también nos puede ayudar a transmitir el mensaje que queremos, ¿verdad? Depende del plano que nosotros utilicemos, si es punto de fuga, si queremos transmitir un mensaje o un sentimiento. Esto me lleva como a enfocarme en algo más intenso, a que si lo pongo yo en un plano diferente al que me está mostrando en ese momento en la pantalla. Creo que por ahí también podemos ubicar cuál es de qué manera vamos a grabar. Exacto, Débora. Muchas gracias por su comentario. Y ahorita cabalmente vamos a ver algo que va precisamente a ese punto, al punto psicológico. Ahorita vamos a ver, ahorita estamos viendo cómo vamos a hacer el plano, ¿no? En general, pero ahora vamos a ver, este es el siguiente punto de la presentación. ¿Cuáles son Muchas los gracias. planos? Mire, perdone, disculpe, Wilber, una consulta. Ajá. Eso es lo que hace buena una fotografía, ¿verdad? El ubicarlo en el plano correcto, en llamar la atención, en guardar el equilibrio y todo eso que hemos visto del punto de fuga y de las diferentes partes importantes. Incluso he visto muchas tomas en las que el horizonte está torcido y una muy bonita foto pierde mucho simplemente si el horizonte no está recto a la hora de que nosotros la tomamos. Exacto, exactamente. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo quiera, la foto sea así muy bonita, como dice usted, pero si yo no le estoy aplicando los principios básicos, al final, alguien que sabe, pues le va a decir, mire, puede arreglarlo, puede mejorar. Alguien que no sepa, solo le va a decir, siento que hay algo que no está bien. Exacto, Ajá. exactamente. Entonces, cabalmente, eso es lo que queremos evitar con esto. Ahorita con lo que vamos a entrar a ver, esto como les digo, es el entorno general. ¿Cómo lo voy a captar? ¿Dónde voy a colocar a la persona? Pero ahora hay más cosas. Y aquí entra en cuenta lo que estaba hablando Débora, que es la psicología. Mucho de lo que es televisión y mucho de lo que es producción audiovisual es psicológico. Esta semana veía yo un video, ¿no? Un video de un cinematógrafo así muy famoso. Y él decía, ¿verdad? Al final, un video no es información. Y decía, un video son emociones. Entonces, si nosotros logramos transmitir la emoción correcta utilizando los planos correctos, eso va a tomar más fuerza, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo ejemplos de cómo son esos planos y cómo son esos ángulos. Sí, creo que alguien quería participar. Entonces, si no, avanzamos. Muy bien, entonces ahora sí, esto sí es meramente psicológico. Y empezamos con planos. Una cosa son planos y otra cosa son ángulos. Los planos es la forma de cómo captamos todo el entorno, ¿no? Y entonces, regularmente, cuando nosotros vamos a iniciar una grabación o empezamos con el video, regularmente hacemos esto, un plano panorámico o lo que se llama un wide shot, que aquí lo que hacemos es ubicar a la persona en donde están sucediendo los acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el del conjo otra vez. Vamos a ver, esta es animación. Vean, ¿qué es lo que están haciendo acá? No están enfocando directamente a la persona, están haciendo un plano de una ciudad. Entonces nosotros sabemos que obviamente lo que se vaya a desarrollar ahí va a pasar en esa ciudad. ¿Estamos? Si se dan cuenta, antes de ponernos tomas del barco, de los barcos, nos están ubicando. Bueno, ahora se trasladó hacia un barco, ¿no? Y aquí empieza a pasar el resto de la historia. Entonces, regularmente lo que hacemos es iniciar con el plano panorámico. ¿Por qué? Porque necesitamos ubicar a la persona respecto al lugar donde se están desarrollando los acontecimientos. ¿Estamos? Luego pasamos a lo que es
el plano general, o lo que en inglés se llama el full shot. Este abarca la figura humana entera. Vamos a ver acá. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver. Plano wide shot. Plano general. Vean, por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Puede ser esto. Si ustedes pues ponen esto, no necesariamente debe ser un lugar famoso, pero por lo menos nos debe indicar dónde se está desarrollando el acontecimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí yo sabría que sería una playa, aquí sería un desierto, puede ser una ciudad, etcétera. Algo que me ubique dónde está pasando. Luego pasamos al full shot. Full shot. Este dice que abarca la figura humana completa, ¿sí? Quiere decir que yo lo podría ver así como esto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Una vez que yo ya presenté el lugar, lo que me interesa es presentar al protagonista, ¿no? Que se note que él es una parte importante de la historia. Cuando nosotros hacemos este plano, el full shot, el plano de cuerpo completo, hay una regla que nos dice, ustedes saben que el cuerpo está dividido en 8 cabezas, pues 7 cabezas y media, 8 cabezas, no me recuerdo cuántas. Entonces, nos dice que no puede haber de espacio negativo, es decir, ni acá arriba, más de una cabeza, ¿sí? Porque si no ya se vería muy lejos el personaje. Entonces, esa es una regla que nosotros podemos utilizar bastante bien a la hora de que, bueno, ya presentamos el lugar, ahora necesito presentar a la persona. Y este puede ser un plano con el que se pueda lograr ese objetivo. Entonces, el plano general o full shot, plano general medio, ¿no? Luego tenemos el plano americano. Este plano americano fue desarrollado en aquellas películas del viejo oeste. ¿Ustedes vieron alguna película del viejo oeste, no? Sí. Sí. Bonanza y todo eso, ¿no? Bueno, Algunas, sí. ¿cuál es el plano americano? El plano americano nació cabalmente en este tipo de películas. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban enfocar esta parte que cuando tenían un duelo, pues era lo que se tenía que ver, ¿no? Entonces, el plano americano empieza en las rodillas hacia arriba. ¿Cuándo puedo utilizar este plano? Por ejemplo, si tengo a una persona que está dando información, pero es cabalmente solo eso, de tipo informativo. Yo no quiero que sienta ninguna emoción, yo no quiero que me transmita algo que me llegue al sentimiento. No, yo quiero solamente que esa persona empiece a cómo a dar información. Si se dan cuenta, muchos de las campañas políticas regularmente están utilizando este plano y más cercanos, pero difícilmente les van a mostrar una publicidad donde la persona se ve así de lejos. ¿Por qué? Porque psicológicamente nosotros asociamos que las personas que estamos viendo de cerca, que tenemos cerca, son los buenos, ¿no? Y difícilmente vamos a querer tener a alguien que sea malo así tan cerca. Entonces, a partir de este plano, ya se empieza a volver un poco más íntima la situación psicológica, ¿sí? A partir de acá, vamos a empezar a cerrar los planos, pero este plano se llama 3/4, el plano americano, o el knee shot, el shot de rodillas, ¿no? Que empieza precisamente en esta parte hacia arriba. ¿Estamos? Entonces, vamos viendo 3. El plano general, el plano medio y el plano americano, ¿sí? Muy bien. Ahora llegamos al medium shot. Dice, este encuadre abarca a partir de la cintura, ¿sí? Vamos a ver aquí. Medium shot. Sería como este, ¿sí? Este plano, ustedes lo pueden ubicar, vean acá.
hay una descripción de los que estamos viendo. El plano entero, que era el plano donde podíamos ver, el plano americano, el plano medio desde la cintura. Aquí es, por ejemplo, cuando yo quiero que, por ejemplo, darle como una autoridad a la persona, ¿no? Y decir lo que él dice es cierto, ¿no? Entonces puedo utilizar este tipo de planos, este y este. Sin entrar a cuestiones más sentimentales, yo podría utilizar cabalmente cualquiera de estos dos planos. ¿Estamos? Este aquí lo vería un poquito lejos. Ahora, lo puedo ubicar, por ejemplo, cuando hay más personas, cuando está pasando algo en el entorno y pues quiero que se note, ¿no? Pero esto ya es cuando estoy rompiendo incluso la cuarta pared, que es hablarle directamente al público. Y entonces, pues puedo utilizar cualquiera de estos planos, ¿no? Luego, si se dan cuenta, aquí tenemos el plano medio corto, que ahorita lo vamos a ver acá, medium shot. Entonces, abarca desde la cintura. Pregunto, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Con estos 4 planos? Sí, todo claro hasta el momento. Sí, muy bien. Lo que quiero que noten también son ideas que tomen para, ya no voy a ponerlo, así que hable de lejos, ¿verdad? No, tengo que ver qué está diciendo, escuchar qué está diciendo, y a partir de eso, yo tengo que poner la cámara, situar la cámara en el punto correcto, ¿sí? Si lo que está diciendo es información general, así, pues, que no tiene mucha relevancia, pues puedo utilizar un plano americano. Si en algún momento ya va a empezar a hablarle directamente a la persona, por ejemplo, usted que me está viendo, o algo donde tenga que marcarse un poquito más de autoridad, pueden empezar a utilizar a partir del medium shot de la cintura. Pero tenemos el plano medio corto, ¿no? ¿Sí? O el primer plano, o el plano medio, hay muchas formas de llamarlo, que dice que abarca del hombro hasta la cabeza, medium close up, del hombro hacia la cabeza, ¿sí? Vamos a buscarlo acá. Sería como este. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa? Si se dan cuenta de lo que les digo, yo quiero tener a las personas buenas más cerca de mí, ¿no? Yo quiero que alguien que me inspira confianza me esté hablando más directo. Entonces, ya empezaría a acercarlo un poco más a la persona, ¿sí? Podría utilizar ese a partir de acá, de los hombros. Luego tenemos el close-up, ya no el medium, el close-up. No sé si lo habían escuchado antes, o que sí. Es el plano cerrado. ¿Qué abarca esto? La cara de la persona, ¿sí? Un poquito donde está la barbilla, hacia arriba. Este es el close-up. Si se dan cuenta, imagínense que alguien está queriendo expresar emociones, entonces no lo voy a poner desde acá. No se va a sentir lo que él está sintiendo, ¿no? Yo en ese momento necesito capturar toda la emoción de la persona, pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de estos planos, ¿no? No lo voy a, en estos planos que son más cercanos, ¿sí? Entonces, yo tengo, como les digo, tengo que escuchar qué es lo que está diciendo para entonces, a partir de ahí, poder encuadrar todo lo que está pasando, ¿sí? Este es el close-up, que es donde terminan los hombros, arriba de la cabeza, que era que estábamos hablando de la barbilla más un poquito por ahí. Luego tenemos el extreme close-up, ¿sí? Que va un poquito arriba de la barba hacia la frente. Y tenemos el plano a detalle. El plano a detalle es cuando nosotros nos enfocamos, por ejemplo, así como en esto. Una mano, un anillo, un ojo. Imagínense que la persona está diciendo, no sé, quizá perdió algo muy valioso en su vida, ¿no? Entonces, en ese momento, pues se va a ver la lágrima que va a rodar por la mejilla, ¿no? Entonces, imagínense que lo encuadráramos desde aquí, no logramos ver la lágrima, ¿no? Tendríamos que utilizar este o un plano a detalle, donde lo principal sea sentir esa emoción.
Puede ser emoción buena, puede ser emoción triste, pero lo importante es que logremos captarlo con la mayor claridad posible, ¿sí? Que el espectador al final sienta, ¿no? La emoción de qué es lo que está pasando. Como les digo, puede ser una emoción positiva, puede ser una emoción negativa. ¿Estamos? No sé cómo vamos hasta acá. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ninguna duda? Sí, yo. Una consulta. A ver. El orden de los planos no necesariamente tiene que ser ese, ¿verdad? Cuando contamos una historia a través de las imágenes. No, La podemos variar dependiendo de la secuencia que nosotros querramos presentar. exacto. Cabalmente, eso me hace comentarles algo. Por ejemplo, no en una producción, no solamente utilizamos planos abiertos, ni tampoco utilizamos solo planos cerrados. La idea acá es la combinación. Por ejemplo, los planos cerrados, que son estos, el plano, el primer plano, el primerísimo primer plano, el plano de detalle. Por ejemplo, estos lo que hacen es darnos más dramatismo, ¿sí? Entonces, durante una producción, imagínense que yo solo la hiciera con primeros planos, se sentiría así como que la tensión, la emoción durante todo, pero no, es necesario también el resto de planos, ¿sí? Entonces, es una mezcla de todos estos, no necesariamente en este orden. Aquí, pues yo siempre lo marco desde lo más lejos hacia lo más cercano de la persona. Ese es el orden que está aquí. Pero ustedes lo pueden hacer de acuerdo a lo que esté pasando cuando están contando la historia. Muchas gracias. Otra cosa, fíjese que a mí me gusta mucho la fotografía y en algún momento eh, he tenido más ese hobby que en otros, dependiendo de mi nivel, ¿verdad? De trabajo y de tiempo que haya tenido, pero sí me gusta mucho. Entonces, ahorita que usted habla de planos, me causa como una duda. Yo siempre había tenido dentro de mi concepto de plano el orden en cuanto a la imagen y la profundidad. ¿Cómo se le llama entonces a esos planos que fue, yo he escuchado mucho primer plano, segundo plano, y eso que le va dando una profundidad a la imagen o a la toma que se tiene? Cuando me dice profundidad, ¿a qué se refiere? ¿La profundidad de campo? A la parte de atrás de la foto, porque por ejemplo yo entiendo en el ejemplo de esa mujer que está vestida de blanco como en un contexto, ella está en primer plano. ¿Mm? Desde mi concepto que yo tenía equivocado, posiblemente, o el concepto que se usa en otro momento, ¿verdad? En el segundo plano está la piedra y en el tercer plano el mar, Ujú, ¿verdad? También ujú. se le llama plano al espacio de profundidad que hay entre la imagen y el fondo. Sí, lo que hacemos ahí es ubicarlo cabalmente como lo que usted menciona, en el orden de los objetos. Ah, ok, muy bien. Ajá. Sí, aquí en video le llamamos en el background, que sería el fondo, Ujú. el midground, que sería la piedra, y el foreground, que sería ella. Ah, muy bien, Ajá. sí, Lo que hay está al otro frente, término para medio eso. y al Ajá, back. Ajá. ok, muy bien, Sí, sí. muchísimas gracias. Muy bien. Ujú. Y cabalmente, cuando usted ubica, por ejemplo, elementos en diferentes posiciones, damos el efecto de tridimensionalidad, ¿no? Y eso es lo interesante. Cuando hacemos un Sí. movimiento de cámara, que los vamos a ver en la otra sesión, los movimientos de cámara tenemos que buscar esa tridimensionalidad, ¿sí? Por ejemplo, que no todo se mueva plano, sino que, por ejemplo, esto se mueve a una velocidad, esto se mueve a otra velocidad y lo que está en medio se mueve a otra velocidad. Entonces eso nos da la sensación de que hay una profundidad, lo que usted dice. Le pregunté, por ejemplo, con profundidad de campo, porque, por ejemplo, hay algo que se llama el bokeh, ¿no? Usted que se dedica a la foto, me imagino que lo ha escuchado. Y es el nivel de desenfoque que tiene la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una gran profundidad de campo. Aquí la profundidad de campo es menor, ¿sí? Y ese es efecto borroso, ¿no? Que se mira ahí, ese desenfoque. Sí, muchas gracias, muy amable. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, esto es cómo estoy colocando
la cámara respecto a la persona. Pero ahora viene el punto psicológico, ¿no? Ahora vienen los ángulos. Existen diferentes ángulos que yo debo de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Y cuáles son esos ángulos que debo de tomar en cuenta? Los ángulos, para iniciar, vamos a hablar del ángulo neutro, ¿sí? Este es el ángulo más normal y es el que simularía que nosotros estemos hablando o viendo a la persona cara a cara, ¿sí? El ángulo neutro es aquel que me permite a mí ver como que si yo lo tuviera de frente, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy haciendo una entrevista y pues lo sitúo aquí, viéndolo de frente, ¿no? A esta altura. Ahora, una recomendación. Cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, una entrevista, vayan a entrevistar a alguien, siempre van a ubicar el punto. Bueno, acuérdense, regla de tercios, ¿no? Por ejemplo, los ojos deben de quedar más o menos a la altura de la línea horizontal superior, más o menos por aquí. Más o menos aquí la regla de tercios está por aquí. Si se dan cuenta, está más o menos la frente. Puede estar cualquier parte de esta área, pero si lo pueden hacer así muy, muy específico, pues sería bueno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siempre ubiquen la cámara, por ejemplo, si están los ojos, por ejemplo, ubiquen la cámara un poquito abajo, más o menos por la nariz, y que sea un poquito inclinada hacia arriba, ¿sí? Entonces, ese es un plano técnicamente correcto. ¿Estamos? Ángulos, tenemos el ángulo normal o el ángulo neutro. Este pues lo que hace es darme la normalidad de cómo es que yo esté hablando con la persona. Luego tenemos el ángulo picado. El ángulo picado, vamos a ponerlo acá, es este de aquí. Psicológicamente, ¿cuándo creen que deberíamos de utilizar este ángulo? ¿Qué les transmite este ángulo? Tristeza, Podría ser añoranza. conmoción. Ajá. Ternura, Ternura. sí, Sí. me da ternura. Cabal, ¿verdad? Y les puse esta de Shrek porque dije, claro que ya la han visto. Y ahí ven los ojos ustedes. Todo. Exacto. Entonces, cuando ustedes quieran, por ejemplo, hacer un plano donde se vea a la persona que es inferior a 1, vamos a utilizar el ángulo picado. Vamos a utilizar esto. Como ustedes dicen, este ángulo a mí me transmite que esta persona es dependiente, que es, digámoslo así, en términos no muy agradables, pero que es inferior, ¿no? Que necesita algo. Entonces, este tipo de ángulos los vamos a utilizar en ese sentido. ¿Estamos? Cuando nosotros queramos transmitir una tristeza, una necesidad, por ejemplo, voy a utilizar este tipo de ángulos. ¿Sí? Vean acá. Si se dan cuenta, el color y todo influye, ¿no? Entonces, el ángulo picado va... ¿Sí diga? Pensaba que es como para transmitir una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? En todos sus aspectos, en todo lo que pueda hacer cualquier tipo de sentimiento, hace vulnerable a la persona a la que se le hace esa toma. Exacto. Que él como que es la víctima, ¿no? Claro. Entonces, aquí se dan cuenta que psicológicamente da esta apariencia, ¿no? No sería lo mismo verlo desde aquí o desde acá. No, yo tengo que buscar el plano, el ángulo correcto de la toma. ¿Sí? Y al final no voy a hacer algo porque se mira bonito. No, no, no. Es porque yo sé qué es lo que quiero transmitir. Entonces sé que a partir de ahí yo estoy poniendo las condiciones, ¿no? Bueno. Y lo contrario es esto, ¿no? El ángulo contrapicado. Como decía Débora.
Si el otro nos hacía sentir que él era la víctima, ¿este qué nos hace sentir? Poder, El poder, que él es el jefe, que él es el que manda, ¿no? superioridad, es como la magnificencia, ¿verdad? Desde abajo la toma siempre va a ser, lo va a hacer ver más grande, ¿verdad? Es un ángulo interesante. Ajá, que él tiene el poder, ¿sí? En algún momento él está decidiendo qué va a pasar. Entonces, yo voy a utilizar, cuando quiera ensalzar a alguien, voy a utilizar el ángulo contrapicado. Por ejemplo, si ustedes si se dan cuenta, ¿por qué les dije yo que tenían que poner un poquito abajo a la persona, la cámara respecto a la persona? Precisamente por esto. Porque en algún momento, imagínense, ustedes están haciendo una entrevista o ustedes mismos, yo no sé si son catedráticos, pero digamos, ustedes se están grabando un videocurso, por ejemplo, y ustedes son los especialistas en el área. Entonces imagínense que se hubieran puesto así, como habíamos puesto al niño, ¿no? Así, puro gatito de cheque. Aunque ustedes sean especialistas y doctores en lo que ustedes sepan, si ustedes ponen la cámara así hacia abajo, ¿qué impresión está dando? De que ustedes no dominan el tema, ¿no? Tipo pollo comprado. Cabal, puro poquito comprado. Que ustedes no dominan el tema, aunque ustedes sean la eminencia en el tema, ¿no? Entonces, por eso les había comentado. Cuando ustedes vayan a entrevistar a alguien, pónganlo así, un poquito abajo, no tanto, un poquito. ¿Por qué? Porque eso psicológicamente vamos a sentir de que esa persona tiene la autoridad para enseñar. Tiene la autoridad de decir lo que está diciendo. ¿Estamos? Muy bien, vamos a ver. Los grupos de WhatsApp no los van a ver. Mala onda. Aquí estamos. Muy bien. El ángulo, pues, contrapicado, ya dijimos, suele representar un personaje psicológicamente fuerte, ¿no? Dominante o superior. ¿Sí? La vista nadir. La vista nadir lo que hace es lo siguiente, es un ángulo de 90 grados. Vamos a ver, ángulo nadir, hacia arriba. ¿Sí? Este plano es muy utilizado, por ejemplo, en arquitectura. Miren, así como en esto, utilizamos el ángulo nadir, ¿sí? Donde en algún momento pues todo va a converger hacia un punto en específico, donde queremos denotar que la persona pues está en otro nivel superior al de la persona, no tanto como en el contrapicado, porque ahí es más intenso el plano. Este lo utilizamos así como más que todo referencial, miren, así como cuando hay árboles, cuando tenemos algo simétrico, cosas por el estilo, ¿sí? La vista nadir es muy utilizada en este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué nos va a transmitir? Nos transmite dinamismo, ¿sí? Nos transmite un punto de vista diferente a lo que se puede lograr comúnmente. Vean, así como esto, punto dinámico, ¿sí? Y pues está ahí para utilizarlo. No es tan utilizado como los otros, pero ahí está, ¿sí? Una pregunta. Ajá. A mí me gusta mucho esta vista, me gusta bastante porque para cuando es con naturaleza hace que se vea espectacular, ¿verdad? Esas tomas que se hacen desde abajo. Esta vista también se llama igual si la hacemos desde arriba, No, ¿no? ahorita vamos a ver cómo se llama el otro, Muy bien, ¿sí? gracias. Eso se llama el ángulo cenital, lo que usted me está comentando. Acá, el ángulo cenital, nosotros nos colocamos por arriba, ¿no? Así como esto, ¿sí? ¿Así me decía usted? Sí, es completamente distinto lo que transmite, ¿verdad? Exacto. Si se Gracias. da cuenta acá. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho, como les digo, en arquitectura, ¿no? Está este tipo de planos también, que por ejemplo en publicidad son muy utilizados, ¿no?
programas de televisión, aquellos programas de manualidades, todo eso, pues es muy utilizado este ángulo porque nos permite en algún momento poder observar lo que está pasando por debajo de algo, ¿verdad? En este caso, como que si nosotros nos situáramos arriba o situáramos a la persona arriba, y pues está como un espectador viendo qué es lo que está sucediendo a lo largo de todo. ¿Sí? A diferencia pues, de la vista de pájaro que era hacia arriba. Muy bien. Tenemos esto que se llama el overshoulder. Este overshoulder es el plano obligatorio cuando hay una conversación. Muy bien. ¿Cuál es el lower shoulder? Es este. Cuando yo estoy conversando con una persona, yo veo el hombro de la persona. Si se dan cuenta aquí, miren, regla de tercios no se está descuidando. Miren, acá, más o menos por esta parte estaría la intersección. Pero ¿a dónde me está llevando automáticamente la vista? Hacia acá. ¿Sí? O sea, yo puedo ver el hombro de la persona con la que estoy conversando. ¿Sí? Este plano, pues ustedes lo ven en cualquier parte donde. Ahora, hay algo acá interesante y es la regla. Hay una regla que se llama la regla de los 180 grados. La regla de los 180 grados me indica lo siguiente, por ejemplo. Yo estoy acá, trazo una línea imaginaria y yo me puedo desplazar 180 grados hacia acá. Sería raro, digámoslo así, que yo pusiera la cámara aquí, porque yo no estaría, o la persona difícilmente estaría de este lado, ¿no? Y yo lo pusiera hacia acá. ¿Por qué? Porque estaría rompiendo la regla de los 180 grados, ¿sí? Que me indica que yo puedo mover la cámara 180 grados acá. ¿Sí? ¿Estamos con el over shoulder? Cuando ustedes vayan a grabar un diálogo, y ustedes imagínense, están entrevistando a una persona, no vayan a dejar la cámara fija ahí media hora, ¿verdad? Que qué aburrido. ¿Sí? Hay que darle este dinamismo. Entonces tenemos que utilizar este tipo de planos, este tipo de ángulos, donde yo ya voy manejando con más conciencia, digámoslo así, todo lo que es la composición. ¿Estamos? Este plano, pues este ángulo lo habían visto, ¿no? ¿Sabían que así se llamaba? Over shoulder. No head and shoulder, ¿verdad? No lo sabíamos. No. Head and shoulder es shampoo. Ahí no se van a confundir. Entonces, si se dan cuenta, este plano es así como que básico en una conversación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué otro ángulo tenemos? Tenemos el ángulo holandés o aberrante. ¿Se recuerda ahora que le comentaba yo si esa no era la intención del horizonte que usted me estaba platicando al inicio? El plano holandés es un plano donde yo voy a girar, digámoslo así, 45 grados la cámara para poder dar este aspecto. ¿Sí? Aquí deliberadamente yo estoy tratando de buscar este plano ubicando la cámara de esta manera. Ahora, si lo hago en algún personaje, ¿qué implica esto? Pues que en algún momento esta persona no está bien mentalmente, que algo va a pasar, que ya va a estallar, o algo de mucha intensidad está sucediendo en este momento. ¿Estamos? Por ejemplo, hay algunos ejemplos de acá. Miren, ahí está el Guasón otra vez. Famoso el Guasón conmigo. ¿Sí? ¿Qué más me transmite esto? Me transmite modernidad. No necesariamente va a ser para locos, ¿no? Me puede transmitir como modernidad, frescura, cosas por el estilo.
Entonces tengo este recurso, este ángulo, perdón, que es interesante. Este ángulo es uno de mis ángulos favoritos para utilizar. ¿Sí? Entonces, es como que tomo Ese la cámara. ángulo, Wilber, perdón, Ujú. ese ángulo es como una combinación, ¿verdad? Porque aquí en esa que tiene usted seleccionada en esa imagen también hay un punto de fuga, ¿verdad? Pero está con una perspectiva distinta. Exacto. Aquí, si se da cuenta, está el punto de fuga. El horizonte recto hubiera quedado aquí, ¿no? Entonces yo giro la cámara y ya obtengo otro sentido de la imagen. Sí. Que no deja de tener equilibrio, ¿verdad? Esa es la diferencia cuando se nos tuerce el horizonte porque lo hacemos mal y utilizamos una técnica donde a propósito es esta. Sí, exacto. Exactamente. Como le digo, si yo lo enfoco al personaje, me da así como lo que usted dice, un desequilibrio mental, ¿no? Algo va a pasar. Si yo lo hago con respecto al entorno, doy el aspecto de modernidad, de cosas así, de frescura de la imagen, es otra perspectiva de cómo verlo, etc. Gracias. Muy bien. No sé si hay dudas, comentarios. ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas ni comentarios, vamos a hablar un poco. ¿Para qué me sirve conocer todos los ángulos, todos los planos y todo lo que ya hemos visto? Pues cuando estoy haciendo yo una producción, tengo que hacer lo que se llama un tratamiento. Y el tratamiento, parte del tratamiento, es crear un storyboard. ¿Se recuerdan que la semana anterior vimos que era, bueno, se los mencioné, que era un storyboard? ¿Qué era? Se podría definir que era como una historieta que se hace para definir la historia que uno quiere crear. Es como el cómic. ¿Qué ángulo, en qué plano utilizar? Exactamente. Es el diagrama de la secuencia de lo que vamos a grabar. Ujú, exacto. Y entonces, cuando yo estoy haciendo una producción, yo tengo que planificar. Y entonces, si yo no voy a poder estar a la hora del rodaje, de que voy a estar recopilando el metraje, pues ya todos los planos y todos los ángulos tienen que estar descritos en el storyboard. Es como un mapita para que las personas no se vayan a perder. ¿Sí? Imagínense, vamos a hacer un spot de 30 segundos y necesitamos 12 planos. ¿Sí? Entonces, aquí yo podría definir, bueno, en el plano 1 va a pasar esto, en el plano 2 va a pasar esto. ¿Y para qué me sirve esto? Este formato que está aquí, yo se los voy a compartir. Si quieren, se los comparto de una vez en el grupo de WhatsApp. Permítanme un segundo, lo voy a buscar. Se los voy a compartir de una vez. Muy bien, ahí se los acabo de compartir, ¿se está yendo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Este es así como que el manual, yo le digo, el manual antitontos, ¿no? Porque el storyboard debe de ir lo más específico posible para evitar que las personas vayan a hacer cosas que no deben, ¿sí? O vayan a grabar cosas que no deben hacer. Entonces, tienen problemas en mandárselos, pero ahorita se los voy a volver a mandar. Un storyboard, ustedes lo pueden hacer con imágenes, ustedes lo pueden hacer. Si son buenos con el dibujo, pues con el dibujo. No necesitamos que tenga color, porque lo que nos interesa aquí es cómo vamos a grabar, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner, imagínense, mi primer plano va a ser, por ejemplo, el gato de Shrek.
Hay diferentes formas de hacer un storyboard, pero bueno, voy a copiar esto por acá. Pero ¿cómo es una forma fácil de hacerlo? Agarrando lo que no es. Ahora, ¿por qué? Si se dan cuenta, este cuadrito que está aquí tiene la proporción de una resolución Full HD. Miren cómo encaja todo esto bien. De una resolución 16:9. ¿Por qué? Porque es importante que este cuadrito lo tenga. Porque si yo voy a hacer una producción para la televisión, pero por ejemplo, mi storyboard está así, por ejemplo, aquí yo puedo ver la imagen y la puedo ver de una forma, pero a la hora de que la vaya a ver y que la vaya a grabar no va a quedar así. Entonces es importante que el storyboard tenga la misma proporción. Si yo voy a hacer algo en vertical, pues mi storyboard tendría que estar en vertical, así, porque entonces yo ya sé qué va a haber arriba, qué va a haber abajo, dónde va a quedar esto. No sé si se comprende. Entonces, Sí. ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Regularmente el storyboard, vamos a colocar acá el número de plano, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería el plano 1, ¿no? Plano y la escena 1. ¿Sí? Entonces yo ya sé acá. Y acá en el storyboard yo puedo dar algunas indicaciones. Y por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan de esta escena es bien famosa? Y por ejemplo yo podría poner algo así. Recuerden, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es la fase de preproducción, ¿sí? Y podría hacer algo así, por ejemplo, ¿sí? Donde yo estoy indicando que, por ejemplo, este sería el punto A y acá sería el punto B. Si ustedes fueran los camarógrafos, ¿qué entenderían por esto? El movimiento de la cámara, ¿o no? Exactamente, que este plano va a empezar acá y luego debo de hacer un zoom in hacia adentro. ¿Por qué? Porque el plano último de la cámara tiene que ser este, ¿sí? Entonces, noten todo lo que yo puedo hacer con el storyboard. No solamente es la secuencia de imágenes, sino que yo aquí puedo dar instrucciones de cómo quiero, ustedes como directores, de cómo quiero que se muevan las cámaras, hacia dónde tiene que ir visualizada una u otra cámara dentro de lo que estoy haciendo. Estamos aquí abajo, por ejemplo, si es que fuéramos a tener texto, aquí podríamos incluir qué parte del texto iría, ¿no? Aquí podría ir como una narración o un diálogo. Y acá, por ejemplo, pueden ir anotaciones. ¿Sí? Por ejemplo, luego de esta escena, pues se va a ver a Shrek. ¿Qué plano consideran que narrativamente sería el plano siguiente? Wilber, una consulta. ¿Cada flecha de las que usted le puso al gatito es una cámara? ¿Esa es la indicación? ¿O es como
todas las flechas son A y B como para hacer el zoom in. Sí, el zoom in. Esto es ok. solo una cámara. Ok, Ujú. gracias. Bueno, ¿cuál creen que sería el siguiente, la siguiente viñeta en el storyboard? Narrativamente, ¿cuál sería? Lo que está viendo el gato. No, yo no me acuerdo muy bien de esa caricatura, pero él tiene en las manos un sombrero, ¿verdad? En sus patitas. ¿O no? No me recuerdo. Sería Pero sería, Sí, contrapicado, ajá, contrapicado soy yo porque eh, sería así como ajá. lo superior exactamente, y lo exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que vamos armando? ¿Sí? Vamos a ver así un grafo de Shrek por ahí. Donde él esté como, como en autoridad. Vamos a poner esta, aunque no mucho, pero ustedes digan que sí. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de cómo yo tendría que hacer un storyboard. Aquí, por ejemplo, en las anotaciones podría colocar yo qué tipo de música va a ir. Tipo de música, si va a ir una voz en off, etcétera. Aquí yo puedo dar anotaciones. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno está editando y uno tiene el storyboard, por ejemplo, a uno le sirve porque entonces uno ya va armando como el rompecabezas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer allá? Etcétera. Entonces, al final, estas, así como que si ustedes hacen una buena planificación, un buen storyboard, una buena preproducción, ya casi que llevan el 40% de la producción hecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto les va a evitar que ustedes estén grabando cosas que no tienen que grabar, planos que no tienen que grabar, y aquí ustedes ya van directamente a la historia. O si va a ser, por ejemplo, no sé, quizás un curso, pues ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí qué va a pasar en el minuto 1, por ejemplo. En el minuto 1, por ejemplo, va a estar dividido en 3 planos. 20 segundos de esta imagen, 20 segundos de esta imagen y un gráfico 20 segundos, ¿sí? Entonces pueden identificar tiempos aquí también, sin ningún problema. Hay que hacer lo que se llama una escaleta también cuando uno hace algo por el estilo. Entonces uno debe preparar lo que se llama una escaleta, que es lo que va a pasar en cada tiempo, ¿no? Pero tener esto nos va a ayudar a, a que nosotros podamos hacer una producción mejor, más rápido y sin estar perdiendo todos esos recursos. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda. por el momento ninguna. Ninguna. Bueno, eso es bueno. O me entendieron todo, no me entendieron nada, diría un link de la U. Entendimos todo. Ah, bueno. Eso es importante. Bueno, fíjense que no me deja enviarles el archivito. Pero bueno, aquí viene una tarea práctica que necesito que haga. Usando su teléfono, sin utilizar nada más, necesito que primero creen una idea, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son catedráticos y dicen, bueno, yo quiero crear al final, porque al final tienen que presentar un proyecto. Chiquito, no importa, chiquito o grande. Puede ser publicidad, puede ser un video promocional, puede ser un video explicativo, puede ser lo que ustedes quieran que sea. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan? Utilizando su teléfono, bueno, les voy a poner varias. Uno, que tomen fotos, una foto
de acuerdo a cada plano, ¿sí? Y a cada ángulo. Y número 2 es que graben un pequeño video de lo que ustedes quieran, utilizando regla de tercios, utilizando el plano simétrico, si es que ustedes quieren. ¿Estamos? Y si quieren ustedes, eso no es obligatorio, pero si quieren les va a facilitar la vida, empiecen creando un storyboard, ¿sí? Para su proyecto final. Si ustedes vayan planificando la idea y todo, y en el camino pues lo vamos a ir grabando y lo vamos a ir editando. ¿Estamos? No sé qué piensan, ¿cómo lo ven? Sí, estoy de acuerdo. Está bien. ¿Sí? Así practicamos un poco. Sí, exacto. Como les digo, no me interesa tanto que esto sea teórico, porque al final lo que más va a valer es la práctica, que ustedes ya digan, ah, no, aquí tengo que hacer esto, tengo que poner la cámara aquí. Si la pongo aquí, me va a estar reflejando tal cosa. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda respecto a esto. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo grabar el audio, cómo iluminar y todo, porque eso es otra cosa, pero es importante también dentro de la producción, ¿no? Entonces, ahorita lo primero es conocer cómo voy a poner la cámara respecto al objeto, respecto al entorno y psicológicamente qué es lo que me está transmitiendo. ¿Estamos? No sé qué les pareció lo de hoy, cuéntenme. A mí me gustó mucho. Yo no pude estar en la clase anterior, pero me parece que está muy bonito, bastante interesante y los ejercicios pues nos van a ayudar un montón. ¿Para cuándo son los ejercicios? ¿Las tomas? Si las tienen para hoy sería ideal. Ah, ok. Disculpe, mire, como yo no estuve en la clase anterior, ¿a dónde las enviamos? Ustedes la suben a su Drive, a su propio Drive, y me comparten el link. Ah, ok, perfecto. Les ofrecería mi Drive, pero no tengo espacio. Muy bien. Ajá. Entonces, como les digo, miren, pues ahorita llevamos, ¿qué? 1 hora y piquito. Pero es lo que les digo, no quiero que esto sea solo teórico, sino que ustedes ahora practiquen qué es lo que vimos. Yo la sesión la voy a subir. Les digo hoy porque mañana nos toca la otra sesión. Entonces mañana vemos otros temas y asignamos otra tarea. Wilber, yo tengo una duda. Diga. Como digamos, ya cuando entremos a edición y que de acuerdo a lo que usted estaba comentando va a ser el próximo lunes, entonces hasta ese día podríamos ya dividirnos en 2 grupos. ¿O cómo lo ve? Porque yo estoy viendo que ahora solo habemos 25 digamos, en la sesión de hoy. Y en el chat creo que hay como unas 2 o 3 personas que nos indicaron que no podían estar hoy, pero o yo no sé cómo lo ve usted, cómo lo podríamos manejar, o ya mañana ya estamos con 2 grupos. Yo pienso que mañana ya estaríamos con 2 grupos, por el hecho de que en el INTECAP necesitamos que cubrir las horas con cada grupo. Va, perfecto. Entonces, yo tengo la encuesta que me han enviado. Entonces, en función de eso, creo que se podrían hacer los grupos. Sí, pues, exactamente. Entonces, yo no sé, incluso yo por eso no he subido la sesión anterior, ya la tengo descargada. Pero solo voy a dejar de grabar. Porque si no, quien vea esto ya no le va a llamar la atención.